fuerzas a todos me gozaré, yeah. Tus caminos consideraré, yeah. De tus palabras no me olvidaré. Ahora cántalo conmigo así. Es tu palabra, lámpara a mis pies y lumbrera. Una vez más estamos aquí agradecidos a Dios por esta linda oportunidad de una vez más reunirnos en el nombre de Jesús y con el propósito, ¿no?, de estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de ella, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, conocer la voluntad de Dios. Muy bien, una vez más, ahora nos honra también el estar con nosotros, ¿no?, el pastor Gustavo desde Cusco. Pastor, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenido una vez más y gracias por una vez más acompañarnos en el estudio de la palabra. Muy buenas noches con todos. Pastor Oscar, muchísimas gracias por la invitación y una vez más acá para poder edificarnos juntos y bueno, a sus órdenes. Gracias, gracias pastor, gracias por esta linda oportunidad, ¿no?, de una vez más estar aquí disfrutando, ¿no?, de estos estudios de la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a compartir ahora? Vamos a compartir un tema muy importante, ¿no?, acerca de lo que es la fe, ¿no? Y vamos a, con la ayuda de Dios, ¿no?, y en base a su palabra, juntamente con el pastor Gustavo, vamos a estar definiendo lo que la Biblia dice, qué cosa es la fe y su importancia, ¿no? Este es un tema muy amplio, así que es necesario de que lo hagamos así en varias partes, así que te invito, hermano, para que puedas ahí conectarte, y si ya estás ahí conectado, te pedimos que puedas compartir también este enlace, ¿no?, con tus contactos, amén, para que todos puedan disfrutar de este tiempo. Y vamos a definir la fe y su importancia, ¿no? Más adelante, Dios mediante, vamos a estar también compartiendo acerca de su propósito, ¿no? Qué cosa es crecer en la fe, caminar en la fe, ¿no? Que vamos a ver el propósito que tiene esto también en nuestras vidas. Pero para centrarnos en el tema que vamos a compartir hoy, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, ¿no?, un texto muy conocido y donde basamos siempre, ¿no?, la enseñanza en cuanto, ¿no?, al tema de la fe. Así que yo voy a invitarles que por favor puedan acompañarme, ¿no?, a la lectura de la palabra de Dios en el versículo 1 al versículo 6. Versículo 1 al versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Amén. Muy bien. La palabra del Señor ahí dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Muy bien, vamos a tener un tiempo ahí de oración para poner este momento, ¿no?, ahí
ponernos en las manos del Señor para que Él pueda guiarnos en este tiempo. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias. Queremos, Señor, darte por este hermoso tiempo que tenemos de estudiar tu palabra. Pero no queremos, Señor, hacerlo en nuestras fuerzas, sino queremos, Señor, hacerlo bajo tu guía, bajo tu dirección. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro maestro, nuestra guía en este momento. Glorifícate, Señor, que podamos disfrutar una vez más de la exposición de tu palabra y que tú puedas, Señor, traer edificación, Señor, también a tu pueblo. Gracias también por el pastor Gustavo desde Cusco, Perú, por tomarse también ese tiempo de estar con nosotros para poder exponer, Señor, tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, damos la bienvenida a los hermanos ahí que ya se están conectando, ¿no? A la familia ahí Caldera, ¿no? Hermano Juan con Selene, también, bueno, a nuestro hermano Chris Hawking. Hermano, muchas gracias. Él fue uno de los artífices para que yo pudiera entrar en esta área, ¿no? de la tecnología del internet. Gracias, tu hermano Hawking, por estar acompañándonos y por su bendición. Igualmente también bendecimos a usted, a su familia y el buen trabajo que ustedes están haciendo ahí en la iglesia de Lima. Amén. Pastor Gustavo, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué cosa es la fe, no? O sea, definir la fe. En el transcurso, ¿no? de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él comenzó a mencionar mucho acerca de la fe. Por un lado, no cuestionaba, ¿no? la actitud de la fe, ¿no? En muchos de ellos. Por ejemplo, cuando le dijo a sus discípulos, ¿no? En Mateo 6, 30, ¿no? Dice que le dijo, pues, hombres de poca fe, ¿no? Entonces, y también en otro pasaje en Mateo 17, también, ¿no? De la misma manera, les comenzó a llamar la atención, ¿no? Ante su incredulidad, ¿no? Y le decía, ¿no? ¿Por qué tuvieron tanta poca fe, ¿no? Inclusive cuando también en Lucas, en el capítulo 22, el verso 32, cuando le habló a Pedro, ¿no? Y dijo que él tenía que estar orando para que su fe no falte. Pero por otro lado también vemos, ¿no? Que en muchas oportunidades el Señor también no exhortaba, sino animaba también y elogiaba, ¿no? La fe de muchos, ¿no? Como en el centurión en el Mateo capítulo 8, ¿no? Cuando él expresó, no he hallado tanta fe, ¿no? en toda Israel, ¿no? Como ellos, ¿no? Otro también cuando estos amigos, ¿no? Bajaron al paralítico, ¿no? Por el techo y dice que Jesús vio la fe de ellos. Los mismos discípulos le decían al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe, ¿no es cierto? Entonces vemos que el Señor Jesús en muchos aspectos, ¿no? de su enseñanza, que yo sé que más adelante vamos a estar tocando muchos de ellos y explicando también, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, ¿no? Su importancia, su significado y propósito. Vemos que el Señor Jesús le dio mucha importancia a eso. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y saber entonces qué cosa es la fe, ¿no? Cómo opera la fe, por qué es importante la fe, cuál es el propósito, ¿no? de la fe, cuál debe ser, ¿no? nuestra actitud, nuestro caminar en cuanto a ella, etcétera, etcétera. Una infinidad, ¿no? realmente de temas que podemos tratar, pero queremos centrarnos en esta noche acerca de su definición. Hemos visto ahí como texto principal, ¿no? y texto muy conocido en Hebreos capítulo 11, dice, ¿no? Después la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor Gustavo, no sé si usted tiene ahí algo que compartirnos en este sentido de la definición de la fe. ¿Tiene usted algo que compartirnos? Claro que sí, mira, en primer lugar saludar a todas las personas que nos están viendo, un abrazo a todos los que
me conocen también, y quisiera realmente darle gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas, y todo esto gracias a la persona de Jesucristo. Amén. Sin Jesucristo, nosotros no podríamos tener absolutamente nada de Dios. La fe es importante, es importantísima. Y si pudiésemos realmente en esta noche dar un poco de esto a qué es la fe y la importancia de ella, realmente seríamos muy bendecidos. Amén. Ese pasaje o todos los eventos en que Jesús estuvo con las personas mientras Él estaba aquí en la tierra, recuerda que mientras Jesús estaba aquí, las personas no tenían a Jesús en su corazón. Así es. Una gran diferencia nosotros que somos creyentes, nosotros que somos hijos de Dios, que hemos reconocido como Salvador y Señor de nuestras vidas, es totalmente diferente con aquellas personas con las cuales Jesús se topaba mientras Él estaba aquí en la tierra. Uh-huh. Y es interesante ver de que la fe es tan amplia y podría ser el lenguaje de los cielos, ¿no? Amén. ¿Cómo nosotros realmente podemos tener la seguridad, la confianza? Y eso es fe. Definamos fe. Fe lo dice claramente Hebreos 11:1. Uh-huh. Fe es la certeza de lo que uno espera. Uh-huh. Es la convicción de lo que uno no ve. Así es. Podríamos decir también, y eso lo vemos en los libros originales, de que la fe es eso: certeza, seguridad, convicción, Uh-huh. confianza. Uh-huh. La seguridad, la fe es estar plenamente convencido. Uh-huh. La fe es importantísima en nuestro andar cristiano, Uh-huh. porque sin ella no podríamos ver lo que anhelamos y Uh-huh. deseamos. Es decir, la fe atrae lo que tú esperas. Uh-huh. A ver, esto es importantísimo porque muchas veces confundimos la fe con esperanza. Nosotros esperamos muchas cosas de Dios, esperamos muchas cosas del Señor, pero Dios no quiere que solamente nosotros esperemos cosas, porque la esperanza tiene que ver con el mañana, tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, uno espera tener un carro y uno dice, espero que un día tenga, ¿no? Y eso es no lo es cierto. El Señor dice, yo te he dado una esperanza maravillosa de la cual tú puedes tener expectativa de algo bueno para ti, de algo glorioso que va a suceder. Pero yo no quiero que tú vivas en esperanza, porque esperanza es algún día. ¿Cuándo es ese día? Entonces Dios en su misericordia, esperando que algún día tú lo tengas. Entonces Dios dijo, les voy a dar esa capacidad de poder tener la certeza y la seguridad, la convicción de que ellos estén plenamente convencidos de aquello que están esperando. Y eso es fe. ¿Me dejo entender? Amén. Eso es fe. Fe es la capacidad que Dios nos da para que nosotros podamos estar seguros de lo que Él es, de lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, las promesas que Dios nos da, podamos estar totalmente seguros y vivamos sin ninguna duda, porque la fe no admite dudas. Por eso es que es certeza, es convicción.
es estar plenamente convencidos. Y para poder llegar a eso, hay un trabajo muy importante del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es muy importante esto. Y quisiera de repente aclarar esto un poco para que pueda dejarme entender. Entonces, tengo un ejemplo, ¿no? Una vez se dice que la fe y la esperanza salieron a caminar y estaban ahí por el mall y pasaron por una vitrina y había un vestido hermoso. Y la esperanza le dice a la fe, fe, ese vestido algún día será mío, algún día yo lo tendré, algún día tú me lo vas a ver. Y la fe le dijo a la esperanza, esperanza, ese vestido es mío ahora, yo lo tengo, es mío ahora. Entonces, eso nos habla un poco de lo que realmente es la fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas. Pregúntate, ¿qué esperas? Entonces, la certeza es la capacidad que Dios nos da a nosotros. La fe es la capacidad que Dios nos da a nosotros para poder tener la seguridad, la convicción que eso es nuestro ahora, no mañana. No mañana, es ahora. Amén. Entonces, igual, la Biblia dice la fe es la convicción de lo que tú no ves. Entonces, la fe hace posible que nosotros podamos ver lo invisible. Eso es fe. Y andar en fe, caminar en fe, vivir en fe, es algo que Dios ha determinado. A los textos bíblicos lo hablan, ¿no? Pero tenemos que aprender qué es la fe. Tenemos que aprender también a entender algo importantísimo que creo que esto nos ayude. Es que no es tu fe. Quiero que entendamos eso bien. Porque la religión dice, tú por tu fe, ¿no? Pero date cuenta, por eso decía, nosotros vivimos en un tiempo maravilloso de un nuevo pacto y de mejor, en mejor pacto, ¿no? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él antes de morir y de resucitar, Él vivió en el tiempo de la ley y tuvo experiencias maravillosas con hombres y mujeres, como tú mencionaste en antes. Pero ninguno de ellos tenía a Jesucristo viviendo en ellos. No tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos. Nuestra situación, nuestra posición actual es totalmente diferente. Porque cuando tú y yo con esto, no teníamos a Él en nuestro corazón. Y nosotros sabemos que cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, uno reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Amén. Y la Biblia dice que parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Fe. Mira, amor, gozo, paz, benevolencia, Fe. Es fe, es fe. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, Él pone una medida de fe en nuestras vidas. Nos da esa capacidad para poder confiar en Dios. Por eso que es la fe de Dios. No es nuestra fe. No es tu fe. No es tu capacidad de creer en Dios. No. Esa fe no obra en los milagros de Dios. La fe que obra en los milagros de Dios es la fe que Dios pone en ti como una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 lo dice, que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Y entonces la fe es la capacidad que Dios nos da
de tener la seguridad, la certeza, la convicción, estar plenamente convencidos de que Dios es verdad, de que Jesucristo murió y resucitó, de que Él es la vida eterna, que Él es nuestra paz y todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Estamos seguros, convencidos que tenemos lo que Dios nos ha dado. Pero ¿eso nació de donde? ¿De ti? No. Es la obra del Espíritu Santo dándonos esa capacidad para tener esa convicción y esa certeza. Amén. Y eso es fe. Amén. Muy bien, vamos entonces a ir definiendo entonces de acuerdo, ¿no?, a lo que el pastor ahí está hablando. Bueno, para los que están ahí, los que son estudiosos ahí, saludan a la hermana Graciela, la hermana Víctor de Argentina, Dios les bendiga. Estamos tocando el tema de la fe. Bueno, entonces la palabra certeza, entonces es una palabra griega que significa upotasis, ¿no es cierto?, que significa sustancia, ¿no? Entonces estamos hablando entonces que la fe tiene una base, ¿no? Una base que, como tú bien has dicho, ¿no?, proviene de Dios, ¿no? Entonces la fe no es algo intelectual, ¿no? O sea, no es una fe que en mí mismo, ¿no? O sea, porque yo pienso, yo creo que es así, entonces yo tengo la fe, ¿no? Entonces no es algo intelectual, no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿no? Entonces, y esa base, entonces estamos viendo que está en la palabra de Dios, ¿no? Porque como dice ahí en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, y el oír dice la palabra de Dios. Entonces, mencionantes ahí también, ¿no? En Hebreos 12 dice que he puesto los ojos, ¿no?, en el autor y consumador de la fe. Entonces estamos viendo de que la fe proviene de Dios, ¿no? Proviene de Dios. ¿En qué sentido? Cuando la persona cree, ¿no?, a su palabra, ¿no?, cree al mensaje de Dios, ¿no? Entonces, como dice ahí en Efesios capítulo 2, ¿no?, el verso 8 al 9 dice que por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, ¿no? Dice, y esto no es de vosotros, pues dice que es don de Dios. Entonces, la salvación, ¿no?, el mensaje de la palabra de Dios, ¿no?, de salvación, es cuando la persona, ¿no?, comienza, cree, ¿no?, en base justamente a ese mensaje que encontramos, ¿no?, en la palabra de Dios y por la obra, ¿no?, realizada, ¿no?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde la gente opera en fe. Entonces hay una base importante. Entonces, y eso te lleva, pues, justamente, ¿no?, a una convicción, a una certeza, ¿no?, lo que es la palabra elenco, ¿no?, que significa convicción, que significa que es una demostración. Tú comienzas entonces a demostrar con hechos. Entonces, mira, estamos viendo algo muy bonito. Recuerda que cuando Jesús dice que cuando sus amigos bajaron al paralítico, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas? Dice de que Jesús vio, dice, la fe de ellos. Entonces, ¿cómo Dios vio la fe de sus amigos en ellos? ¿Cómo pudo visualizar Jesús la fe que había en ellos? Entonces, vemos que hay una demostración. Entonces, es justamente lo que tú dices, ¿no? Es la fe es algo que en tu corazón, ¿no?, basado en la palabra de Dios, entonces tú tienes la convicción, ¿no?, tienes la seguridad, ¿no?, la certeza de que lo que Dios te ha prometido, entonces ya lo tienes, ¿no? En cierta manera estamos hablando que la fe tiene que ver, ¿no?, con el futuro, no es presente, ¿no? Porque si ya es presente, ya lo tienes, entonces ya no operas en fe, ¿no es cierto? Porque ya Dios respondió, Dios dio, ¿no? Pero cuando nosotros esperamos en este sentido, ¿no?, una promesa del Señor, entonces nosotros tenemos esa convicción en el hoy. Comienzo a caminar en esa seguridad, basado en la palabra de Dios, no en mi fuerza, no en mi intelecto, no en lo que yo empiezo, sino en la palabra de Dios. Entonces yo comienzo a caminar hoy, en este momento, en base a la promesa de Dios, hasta que Dios, ¿no?, dé la respuesta, ¿no es cierto? O sea, puede ser en unas horas, puede ser en días,
puede pasar años muchas veces, ¿no? Se acuerda cuando Dios le prometió a Abraham, ¿no? Que iba a tener un hijo, pasaron muchos años hasta que esa promesa se hizo realidad, ¿no? En su vida, pero él estuvo, ¿no? En esa certeza, ¿no? En esa convicción de que Dios era poderoso para cumplir, ¿no? Lo que él había prometido. Entonces, vemos entonces que la fe tiene que estar siempre, ¿no? Ligado primeramente al mensaje de la palabra de Dios, ¿no? A la palabra del Señor, ¿no? Porque la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Es cuando el mensaje se revela a tu vida, entonces tú operas, ¿no? En base a ese mensaje, operas en fe, ¿no? Porque hay mucha gente que, que escucha el mensaje pero no cree, o sea, no tiene fe para, para tomar, ¿no? Un paso importante en su vida, ¿no? De entregar su corazón, ¿no? Al Señor. Entonces hay mucha gente que rechaza, ¿no? El mensaje del Señor y obviamente no opera en fe para su salvación, ¿no es cierto? Entonces, pero aquellos que responden al mensaje del Señor, entonces esa palabra rema, ¿no? Es interesante que la palabra, la vez pasada tú estabas compartiendo acerca del logo, ¿no? Ahí en Juan 1.1, cuando habla del verbo, habla de la palabra. Esa palabra en la traducción griega es logos, o sea, es palabra, ¿no es cierto? Ajá. Entonces estamos hablando, ¿no? De la palabra viviente, ¿no? Que se representa en la vida de Jesús. Pero también tenemos el logos, ¿no es cierto? Que es la palabra escrita. Pero si tú vas a los originales ahí, por ejemplo, otra palabra, por ejemplo, logos cuando en Hebreos capítulo 4, verso 11 dice que, porque la palabra dice de Dios, dice es viva y Viva. eficaz, ¿no? Entonces Ujú. ese es el logo, está hablando. Pero fíjate, en Romanos 10:17 cuando dice que la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios, esa palabra ya no es logos, sino es rema. Entonces, es la palabra revelada, es el mensaje que llega a tu corazón, porque tú puedes tener el logos en ti, tú puedes inclusive leerla, pero ustedes se dan cuenta que hay un momento en que la palabra de Dios se hace rema en tu vida cuando entiendes el mensaje, cuando hace convicción a tu vida. Entonces ahí es donde comienza a operar justamente la fe, ¿no es cierto? La fe justamente en esa palabra, ¿no? Cuando no solamente hay mucha gente que escucha el logos, ¿no es cierto? Y por eso que no produce nada en su vida, porque simplemente no le están creyendo al Señor. Pero los que creen al Señor, entonces esa palabra se está haciendo rema en su vida y está produciendo un cambio. Entonces ese cambio lo lleva justamente, ¿no? A una certeza, ¿no? A una convicción en base a la palabra del Señor. Entonces podemos decir, Pastor Gustavo, entonces que la fe, ¿no? No tiene nada que ver con nuestros sentimientos, no tiene nada que ver con nuestro intelecto. O sea, no podíamos decir que nosotros tenemos fe en nuestra propia fe, porque no tenemos fe en nosotros. La fe va a venir por la palabra de Dios. La fe va a venir por el mensaje de Dios. Entonces es ahí cuando eso va a producir, ¿no? esa certeza, esa convicción para actuar en base, ¿no? A las promesas del Señor. Amén. Así es. Amén. Gloria Bueno, a Dios. sí, mira, eh, quiero recalcar otra vez la importancia que tiene aquí el Espíritu Santo, Amén. ¿no? Porque la reunión pasada hablábamos que a Dios el Padre nadie lo vio, nadie Ah, lo ha visto, así es. ¿no? Pero Jesucristo vino a este mundo para darnos a conocer al Padre. Ujú, Jesucristo cuántas veces dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ujú, ¿no es cierto? Entonces, Jesucristo vino a hacer una obra maravillosa ujú, por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Él vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino
vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a que nosotros podamos tener la seguridad de la salvación. Y esto es para todos. Pero no todos lo aceptaron, como bien dice en Juan, capítulo número 1, en el versículo número 11 y 12, ¿no? Que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, ¿no es cierto? Pero luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Y esto es maravilloso porque hizo una maravillosa obra. Murió, resucitó. Y ahora estamos dando de la obra que hizo por nosotros. Porque, amén. Pero nadie puede conocer a la persona de Jesucristo sino por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la Trinidad nuevamente actuando. Puede conocer a Dios el Padre si no es por medio de Jesús. Y nadie puede conocer a Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, si no es por el Espíritu Santo que nos ha sido dado con ese propósito. Recuerden que Jesucristo dijo del Espíritu Santo, os conviene que me vaya, porque cuando Él venga, Él hablará de mí, Él dará testimonio, Él hará todo lo que ustedes necesitan saber de mí. Entonces, ¿cómo podemos realmente conocer a Jesucristo y experimentar esa maravillosa realidad que dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hay mucha cosa hecha nueva en nuestras vidas como cristianos. Amén. Y la fe es importantísimo, porque todas las cosas que Jesucristo hizo por nosotros, las obtenemos por medio de la fe. Amén. La fe que Dios puso en nosotros. Y vuelvo a recargarlo. Gálatas capítulo 5. Fruto de esto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Bondad, fe. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha puesto en nosotros esa fe, esa capacidad para poder creer, para poder tener certeza, convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén. Y nosotros realmente necesitamos fortalecer esa fe cada día. Amén. Necesitamos que esa fe crezca en nosotros. Entonces, ¿cómo crece esa fe? Por medio de la palabra inspirada por Dios. Amén. Mira, mencionabas, hay mucha que tú abres la Biblia, cualquier persona abre la Biblia, la lee de tapa a tapa. Puro conocimiento nada más, ¿no? No, y no tiene fe. Es un conocimiento mental que tiene. Pero ¿quién es el que produce en las personas esa fe para poder creer la palabra de Dios? Mira, me estoy acordando. El Espíritu Santo me dice, Jesucristo dijo del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él era ¿qué? El pecado de justicia. De justicia y juicio, y de en el justicia. capítulo, Juan capítulo 16, Ahora, para los que nos están siguiendo, por favor. Sí. Entonces, dice que el Espíritu Santo convencerá. Esa palabra convencer es justamente lo que hace. Es la convicción, pues, ¿no? Recuerdo cuando, exacto, me da la convicción. Es decir, el Espíritu Santo pone en mí esa convicción cuando alguien me está predicando la palabra de Dios, me habla de Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo pone la convicción en esa persona de que necesitas de un Salvador, que necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y es el Espíritu Santo en esto empieza a convencerlo, esa capacidad para Jesucristo como Salvador y Señor. Es lo que pasaba cuando Jesucristo todavía no había muerto.
y no había resucitado, Ujú. ¿no? Cuando estaba con la Ujú. gente. Recuerde que en la mayoría de los casos que Jesús alababa la fe de las personas o eran sanados, es porque ellos habían oído la palabra de Jesús, Exactamente, habían exacto. oído a Jesús. Entonces, Hubo ¿qué algo estaba previo. sucediendo? Exacto. Exacto. Ujú. Entonces, hubo algo previo, pero de Jesús, escucharon de Jesús, Ujú. escucharon la palabra viva, escucharon a la palabra viva entre Amén. ellos, Amén. ¿no? Y eso definitivamente produjo en ellos para poder Así es. Así es. Ujú. creer en Jesús, ¿no? Por Entonces, eso es que pero es en importante. Sí. nosotros no vivimos, déjame terminar la idea, Sí, sí, sí. ¿no? Nosotros no vivimos en esa época, nosotros no vivimos antes de Jesús, antes de la muerte y resurrección. Nuestra posición es diferente porque ahora nosotros vivimos en la gracia, en esa gracia maravillosa donde uno nos ha sido dado sin merecerlo todo, Ujú. todo en Cristo Jesús. Ujú. Y la fe nos ha sido dada a nosotros. Amén. Dios ha puesto una medida de fe en nuestras Así vidas es. para que esta fe pueda crecer, crecer. ¿Y cómo crece? A la medida que tú y yo nos rendimos a la palabra de Dios, Amén. nos Amén. rendimos a los pies del Señor. Ujú. Y entonces nuestra fe creciendo, porque cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo trae sobre tu vida esa inspiración, trae esa revelación, trae ese entendimiento, ¿no? Ujú. Y cuando tú la lees con sencillez de corazón y le pides al Señor, Señor, revélame tu palabra, Señor. Entonces, uno empieza realmente de la palabra que está ahí escrita, pasa a ser una palabra revelada con entendimiento, donde tú sabes que eso es verdad. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Es la obra de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hay mucha gente que lee la Biblia, Ujú. que sabe más Biblia de repente que nosotros, Mm. ¿no? Pero no ha sido revelada, no tienen el entendimiento, porque necesitan la obra maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien reveló la palabra. La clase pasada o en la reunión pasada hablábamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿No? Así es. Sí, sí, entonces estamos viendo, sí. Cuando tú y yo leemos la Biblia, comida de fe. Es comida de fe. Sí. Entonces estamos viendo la secuencia entonces, estamos viendo la secuencia. Entonces, esta fe que habla entonces la palabra, ¿no? Esta fe que dice, ¿no? Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos viendo que esa fe no la tiene cualquier persona, sino que esa fe proviene justamente de una persona que le ha creído a Dios. Entonces vemos la secuencia, ¿no? Una persona está sin Cristo, ¿no es cierto? Esa persona no tiene fe porque todavía no ha creído en el Señor. Pero dice, viene el mensaje, ¿cierto? Y ahí, en Romanos capítulo 10 lo explica, pues, ¿no? Bien bonito, ¿no? Ahí déjame leerlo bien para no omitir ninguna palabra ahí en Romanos capítulo 10, para los que nos están acompañando, pueden ir ahí para poder explicar también esa parte. Dice en el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare, ¿no?, el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿cómo pues invocarán? Dice, a aquel en el cual no han creído. Esa palabra aquel se está refiriendo, ¿no?, a una persona que en este caso es Dios, es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las personas van a invocar? ¿Cómo creerán? Dice, en aquel a quien no han oído. Otra vez, ¿no? Se está dirigiendo hacia algo. Entonces, vemos ahí que las personas, para que tengan
fe, ¿no? Y esa fe, como dice ahí, pueda salvarles. Entonces, hay previo un mensaje. Entonces, estamos viendo que la fe, como tú dices, ¿no? A todos se nos ha dado una medida de fe. O sea que Dios, en el momento que la persona le cree a Dios, entonces recibe esa medida de fe, y esa fe que se le ha dado, se le ha dado en su corazón, porque es, como tú dices, es del espíritu, no es intelectual, no tiene nada que ver con los sentimientos. Entonces esa persona, cuando recibe el mensaje de Dios, le cree a Dios, y entonces produce una convicción, produce fe, y abre su corazón y acepta a Jesús como su Salvador. Entonces se convierte en un hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí, Así es. como hijo, todo hijo de Dios que ha aceptado a Jesús como su Salvador, tenemos la capacidad, ¿no? de usar esa fe que ha sido dada por Dios en nuestros corazones por el mensaje, ¿no? de su palabra. Entonces, pero esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que actuar, ¿cierto? En base a la palabra de Dios. Por eso de que cuando Jesús, los discípulos del Señor, aumentan, ¿no? la fe, ¿no? Pablo decía, tenemos que estar creciendo en la fe. El Señor Jesús le decía que tu fe no falte. Entonces estamos hablando, ¿no? de que ahora, como hijo de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad en base a la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón por el mensaje de su palabra. Entonces es nuestra responsabilidad de ahora en adelante, y eso lo vamos a ver la próxima semana, de que nosotros tenemos que desarrollar esa fe que Dios ya ha puesto en nosotros para que Dios pueda operar, porque hay un propósito, hay un fin. O sea, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos dio la fe? Entonces, hay un propósito, hay un fin que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir en esta tierra hasta que el Señor venga, ¿no? Y vayamos a su presencia. Pero entonces hay un plan, hay un propósito. Entonces, hermano, quiero que tú entiendas, ¿no? Lo que Dios, si tú eres un hijo de Dios, ¿no? Lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Y lo que Dios te ha dado, ¿no? Como una característica, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo, que se tiene que ir desarrollando en tu vida, tiene que ir creciendo en tu vida en la medida en que tú seas instruido, ¿no? Por medio de logos y a través del rema de la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay toda una relación muy preciosa en la palabra de Dios. Entonces ya, ahí vemos que cómo Dios en su amor, en su misericordia, ¿no? En ese plan precioso, ha hecho todo eso para que el hombre, ¿no? y la mujer podamos entrar en una linda relación con Dios, ¿no? Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, para que creyendo en Él, entonces esa fe comience a operar en nuestra vida, ¿no? Entonces no quiero adelantarme lo que podríamos estar compartiendo la otra semana, porque es maravilloso, hermano. Es un arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, ahí en nuestro corazón. Pero vemos, Pastor Gustavo, que en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, dice de que entonces a partir de ahí, ya cuando hemos aceptado a Jesús, entonces empieza un nuevo caminar, ¿cierto? En la vida cristiana. Y dice que sin fe, dice, es imposible. O sea, no hay, esa palabra imposible, no hay cabida, ¿no? No hay forma. O sea, no podemos pretender, ¿cómo se llama? Sacarle la vuelta o buscar un atajo, nada. Dice que es imposible. O sea, no hay ni otra posibilidad, ¿no? Que si tú quieres agradar a Dios, dice que la única manera en que nosotros podemos agradar a Dios es, dice, a través de la fe, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces estamos viendo, ¿no? La importancia para Dios, lo que significa la fe, ¿no? Entonces tú tienes que tener, hermanos, esa fe no debe quedar ahí dormida en tu corazón.
esa fe tiene que operar, porque Dios nos ha dado una fe para que actuemos en base a ella. Entonces, porque si no vas a estar, ¿no?, en una creencia intelectual, ¿no? Entonces ya sí yo creo, pero no estás actuando en base a ella, ¿no? Siempre se dice, Pastor Gustavo, ¿no? Cuando vamos a la Biblia, en el primer versículo de la Biblia, ¿no?, en Génesis 1:1 dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos de la tierra. Si tú crees ese primer versículo, entonces vas a creer toda la Biblia, ¿cierto? Entonces, porque Dios llama fe, o sea, Dios no se está preocupando, ¿no?, en darle explicaciones al hombre por qué lo hizo así al hombre, por qué lo hizo así a la mujer, por qué hizo la creación de esta manera. O sea, Dios no entra en explicaciones, simplemente Él te llama a fe desde su principio. Si tú crees ese primer versículo, vas a creer toda la Biblia. Entonces, pastor, en base a ese Hebreos 11:6, ¿no? De que realmente no hay otra forma, ¿no?, en que nosotros podemos agradar a Dios, ¿no? Porque ahí justamente se define otra vez, ¿no? Me gustan mucho los paralelos que usa la Biblia. Se define otra vez, ¿no?, el versículo 11, ¿no? Dice, pues, es necesario, ¿no?, que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Entonces, que haya certeza, ¿no? Y que es galardonador de lo que le buscan. Es lo que llamamos, ¿no?, la convicción en nuestra vida. Entonces, ¿qué usted puede compartirnos al respecto de esto, pastor? Del versículo 11:6. Bueno, definitivamente la palabra de Dios nos dice que si tú y yo y cualquier persona realmente agradamos a Dios, no es por nuestra fe, sino de la obra de Jesucristo. Amén, amén. Porque Gloria, es Señor. Jesucristo quien tomó nuestro lugar. Es Jesucristo quien murió por nosotros. Amén. Él se hizo pecado por nosotros. Y cuando Él estaba en la cruz, Él estaba tomando nuestro lugar. Amén. Así que Él es el mediador. Él es la persona por la cual tú y yo podemos agradar al Padre. Aleluya. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido aceptos por Dios por medio del amado, ¿no? Y que el Padre saben de Aleluya. me encanta Efesios 1 Amén. porque 1:3. empieza a hablar de todas las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén. Lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro? ¿Cómo yo puedo tener convicción y certeza que todo lo que Jesucristo hizo por mí es mío? Es mío, es para mí. Amén, amén. ¿No? Y esa es la razón fundamental por la cual Dios nos dejó la fe. Amén. Nos dio esa capacidad Qué para bendición. poder tener esa convicción de todo lo que Jesucristo hizo. Amén. Es mío ahora. Amén. ¿No? Amén. La Biblia dice en Corintios que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Aleluya. En Amén, Cristo. amén. Pero ¿cómo yo puedo estar convencido de eso? ¿Cómo yo puedo estar convencido de eso? Por medio de la fe. Así es. La fe que no admite dudas, por medio de esa fe que Dios nos da, ¿no? Que nos lleva a tener la certeza, la convicción, el estar plenamente convencido, a llamar las cosas que no son como si fueran, ¿no? A poder vivir realmente en esa verdad espiritual, en esa nueva realidad que vivimos nosotros. Amén. Amén. Y entonces todo creyente necesita realmente entender esto. No es tu capacidad a ti, desde el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón y que ésta crece en ti a medida de que tú te rindes a su palabra, te rindes a poder orar. Mire, Dios en el capítulo número 1, en el versículo número
15. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuchen esto. ¿Y cuál era la oración del apóstol Pablo por los efesios? Los creyentes en la ciudad de Éfeso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os las ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según el poder que actúa en nuestra fuerza. Bueno, entonces ahí el apóstol Pablo oraba, decía, Padre, dales espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Señor, ayúdales a que ellos puedan tener el entendimiento. Pero ¿cómo vamos a tener entendimiento de las cosas de Dios sino por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que Dios eres el que da la para poder testar. Ahora, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo? Claro, pero está hablando de eso, porque nosotros sabemos de que agradamos a Dios, si tú y yo agradamos a Dios, es por medio de Jesucristo. Amén. No por nosotros mismos. Sí, no podemos por sacar eso que texto en Hebreo 12, contexto, ¿no? 12, porque 12. si no, es un pretexto. Así. Sí, pues. ¿No? Entonces, él es la fuente, él es la base, ¿no? Puesto los ojos en él, ¿no? Exacto. El autor, dice, y consumador Exacto, de la fe. muy bien. Gloria al Señor, bendito sea Exacto, su nombre. es Qué bendición, en él, ¿no? Así es, entonces, así es. Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo aquí. Amén. Y es el Espíritu Santo que nos da esa capacidad para poder creer, para poder confiar, para tener la certeza. Amén. Y eso es fe. Aleluya. Y esa fe que Dios nos da puede realmente tener la convicción de que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y de que todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha obtenido para nosotros, por ejemplo, por eso es que la Biblia habla que está determinado que el justo, por medio de Jesucristo, viva por medio de la fe. Amén. Romanos Amén. capítulo número 1. Verso 17. ¿No? Entonces, exacto. Entonces, el justo por la fe vivirá. Amén. ¿No? Amén. Romanos 5:1. Ajá. ¿No? Justificados pues por la fe. ¿Me dejo entender? Tenemos pero paz es la para fe la con que Dios nos por medio justifica. del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Te das cuenta? Así Miren es. lo que quiero que entendamos esa parte, porque la fe no nos justifica. La que nos justifica a nosotros es Jesucristo. Amén. Ajá. Pero Dios nos da la capacidad. Sí, Jesucristo para es el poder medio, pues creer la en fe obra es el vehículo, ¿no? Que te lleva a Jesús. No, Jesucristo es nuestra piedra angular. Así es, ¿no? así es. Jesucristo es la roca en la cual nuestras vidas están cimentadas. Pero Dios nos ha dado la fe para que nosotros podamos tener esa convicción Así es. de que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es nuestro sanador, que es nuestro libertador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro todo. Amén, amén. Entonces caminamos en esa convicción. Amén. Es triste ver que personas que hay creyentes que podríamos decir que no tienen esa convicción. No la han creído, pues. Mucha gente y eso escucha el mensaje y no responde a ella, pues, ¿no? Por eso que su corazón está endurecido, entonces, por eso que necesitamos, alejado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede, no? En estos tiempos vimos que el Señor ya lo ha sabido. Ya estamos listos. Estamos pasándola. El Señor sigue en su trono.
El Señor sigue en control. Así es. El Señor Él es sigue inmutable, reinando. Él no cambia. Nosotros seguimos. Exacto. Sus Pero nuestra promesas. posición en Cristo tampoco cambia. Exacto, exacto, ¿no? Una pandemia no nos saca de nuestro lugar de más que vencedores. Ajá. No nos saca de nuestro lugar de más que bendecidos en toda bendición espiritual. Lo que hacemos la diferencia Nuestra somos posición es que nosotros, estamos ¿no? sentados. En creer en el Señor o no creerle. Entonces, ahí se radica, ¿no?, la diferencia entre unos que salen victoriosos, ¿no? En que unos están no confiados en el Señor y otros que están preocupados, están angustiados, están porque no le están creyendo, ¿no?, al Señor, no están teniendo la convicción, ¿no?, la seguridad de las promesas del Señor, ¿no? Entonces, y sobre todo en este tiempo, ¿no? Ese tiempo es el tiempo, ¿no?, en que Dios está probando nuestros corazones para ver de qué tan sólida realmente está esa fe, ¿no? Si la fe está todavía, ¿no?, en un nivel, como dice, bajo, ¿no? Y no ha sido acrecentado, justamente es a través de como vimos muchos semanas atrás, ¿no? Sí. La fe va a ser probada. Entonces, ¿en qué momento entonces tu fe va a tomar sentido? En las circunstancias difíciles, pues, hermano. Es ahí cuando tú te apropias del Señor, pues, ¿no? Entonces ahí donde tú le crees a Él, ¿no? Hay gente que dice, ¿ahora qué voy a hacer, no? Me he quedado sin trabajo, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Qué va a hacer de la situación? Y comenzamos nosotros, ¿no?, a ser bombardeados, ¿no?, por todas estas informaciones, ¿no?, negativas y aún pueden ser justificables, ¿no?, en el mundo de todo lo que estamos pasando, pero estamos olvidando, ¿no?, que tenemos un Dios maravilloso, que Él no cambia, que Él es poderoso, que Él nos ha prometido bendecirnos, cuidarnos, sustentarnos. Entonces, y es ahí justamente, en esos momentos donde se ve realmente lo que hay en tu corazón, la confianza que hay en ti. Entonces, es para que meditemos cómo estamos. Dios te está haciendo ver cuál es tu situación. Entonces es cuando tú debes más bien acercarte a Dios, ¿no? Buscarle de todo corazón para que el Señor vaya trabajando también en tu vida, vaya procesando tu vida, vaya enseñándote, ¿no?, a la luz de la palabra de Dios, a través de sus promesas, ¿no?, cómo tú puedes ser fortalecido, ¿no?, en la fe en el Señor. Dios quiere que a través, como el pastor Gustavo, ¿no?, mencionó en Efesios capítulo 1, ¿no?, de el apóstol Pablo, ¿no?, que seamos fortalecidos, ¿no?, en el poder de su fuerza, ¿no? Entonces, no hay otra forma, solamente es a través de él, ¿no? Pastor Gustavo, me gustó mucho cuando usted mencionó Romanos 1:17, y para que los hermanos puedan entender justamente, ¿no?, que este es la introducción que Pablo habla, ¿no?, cuando dice que el justo por la fe vivirá. Dice de que, me gusta mucho este pasaje, dice, porque en el Evangelio, ¿no?, en el mensaje de Dios, dice la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que Dios hizo a través de Jesucristo al entregar a su Hijo por nosotros sin merecerlo, para que nosotros a través de Él podamos reconciliarnos otra vez con Él, podamos ser perdonados y escapar, ¿no?, de la esclavitud del pecado, escapar de una condenación eterna, gracias a Jesús. Entonces el Evangelio, ¿no?, es donde se revela la justicia de Dios, dice, por fe. Entonces es lo que el mensaje de Dios, la obra redentora de Dios, es la que te va a llevar a fe, a creer en esa promesa del Señor. Y dice, y para fe. O sea que no es el inicio y el final, en ese momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, sino más bien es el punto de partida para que nosotros, a través de su palabra, a través de sus promesas, sus mandamientos, entonces nosotros caminemos por fe. Por eso de que dice y termina, ¿no?, Pablo, ¿no?, mencionando, ¿no?, un texto del Antiguo Testamento de Habacuc 2:4 que dice, ¿no?, dice, mas el justo por la fe vivirá.
Entonces, si hemos sido justificados, como mencionó el pastor Gustavo en Romanos 5.1, dice, justificados pues, dice, por medio de la fe, dice, tenemos paz para con Dios. No, como dice, justificados por la fe, no tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si tú has hecho esa decisión en tu vida, hermano, entonces Dios ha puesto esa fe en tu corazón y sobre todo que ahora tenemos que caminar en fe. Y eso obviamente lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Acerca de el propósito, ¿no? De la fe, ¿no? La importancia que le estamos compartiendo ahora. Realmente que por nuestra mente, yo sé que al pastor Gustavo también y a muchos de ustedes explota, ¿no? Su mente, ¿no? Viniendo muchos pasajes, muchos versículos de la palabra, muchos ejemplos, ¿no? Acerca de esto. Pero queremos seguir disfrutando de este tema, hermanos. Solamente hemos querido poner los principios de la palabra de Dios para que tú entiendas, ¿no? Que la fe, ¿no? Cumple un papel muy importante en nuestra vida y es donde queremos que tú entiendas de que hay un propósito. Dios dio dio su palabra para que nosotros podamos creerle. Pastor Gustavo, ¿qué puede decirnos ahí ahora? Ya casi terminando, Bueno, porque ya nos llegó la hora. Pero, Pastor Gustavo, ya le bueno, comprometemos para la próxima semana para que podamos seguir con el tema y esperemos que otros siervos de Dios se puedan añadir con nosotros, pero queremos que sigamos hablando de este tema porque es muy importante, sobre todo en este tiempo, ¿no? Que recuerde, que hacerles recordar, ¿no? A los hermanos que, que en este tiempo justamente nuestra fe está siendo probada. Amén. Pastor así Gustavo, ahí es. sus palabras finales, por favor. Fe está siendo probada, Así ¿no? es, así es. Y una pandemia, pues, no nos va a sacar. Exacto. ¿Me No nos escuchas va a o qué tal? mover, ¿no? De las promesas. Sí, sí. No nos va a mover de las promesas del ¿Me Señor. escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Exacto. Sí, estamos, porque se está cortando un poco Ya. la señal, pero para terminar mi participación, solamente para animar a los hermanos a que ellos, cuando vayan a la palabra de Dios, vayan a la Biblia, tienen que orar la oración de Efesios, capítulo 1, verso 13 para adelante, Ujú. ¿no? Todos tenemos que orar antes de leer la Biblia y decirle, Padre, entendimiento de tu palabra. Amén. Fortalece mi fe, acrecienta mi fe cada día, Amén. ¿no? Hay mucha gente que va y lee la Biblia como si fuera un libro nada más, ¿no? Ujú. Ah, ya leí la Biblia, ¿no? Sí. Ya me leí la Biblia 5 veces, ¿no? Ajá. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de permitir que el autor de la Biblia, el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, también te inspire a ti, para que puedas tener entendimiento y revelación de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, la palabra de Dios, para terminar por sesión, es que la palabra de Dios es importante en nosotros porque por ella agradamos a Dios, Ujú. por ella vivimos, por ella obramos, trabajamos, Ujú. y por medio de la fe también andamos, Así es. caminamos. Todo nuestro andar es por fe. Sí, Y hay ajá. un versículo que es contundente, ¿no? Todo aquel que no obra por fe, Ujú. la Biblia, ¿qué cosa dice? Ujú. Todo lo que no viene de fe es pecado, Ujú. ¿no? Entonces nuestro obrar, nuestra vida diaria tiene que ser en esa certeza, en esa convicción Ujú. de que tú crees en Dios. Entonces Santiago dice,
muéstrame tu fe por tus obras, por tus actitudes, por tu alegría, por tu gozo, por tus hechos, de tal manera de que todos vean realmente que tú confías en Dios, que tienes fe en Dios. Amén. ¿No? Entonces todo esto es muy importante y confío en que esto les haya servido a los hermanos que nos oyen y sean edificados cada día. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Oscar. Gracias, Pastor Gustavo. Le agradecemos ahí por este tiempo. Así que el próximo jueves, quizás ahí abusando de la confianza que tenemos, ¿no? Poder contar con él, ¿no? La próxima semana, ¿no? A seguir estudiando este tema, porque hay muchas cosas muy importantes. 2 Corintios 5:7, Pastor, decía, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista. Así o sea es. que Exacto, no imagínate. estemos viendo, ¿no? Las circunstancias que están a nuestro alrededor. Veamos las promesas del Señor en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Aferrémonos al Señor y queremos dar gracias a todos nuestros hermanos que se han ido conectando con nosotros. Dios les bendiga y queremos también sugerirles que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos puedan hacer por medio de este enlace, ¿no? de esta grabación. Ahí comunicarse con nosotros si hay alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueden hacer. O la próxima semana vamos a dar un espacio, Pastor Gustavo, para que podamos responder algunas preguntas en cuanto al tema que estamos tratando, ¿ya? Porque yo sé que puede haber muchas inquietudes en esto, generales, pero si hay algo que quiera que nosotros ampliemos, ¿no? En cuanto al tema de la fe, puede hacernos acercar su pregunta, ¿ok? Entonces, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y los esperamos entonces el próximo jueves a las 8 de la noche a un encuentro entre amigos estudiando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, Pastor también, Gustavo, Dios les bendiga. Gracias, Bueno, muchas bendiciones. Tus caminos consideraré. Yeah.